Hello, student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. I remind you that my biggest desire, mi mayor deseo, es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. It's time to make a review of our last class. Es momento de repasar la clase anterior. In this one, we learned about some means of transportation. En esta aprendimos sobre algunos medios de transporte. Estos fueron car, carro, subway, metro, plane, avión, taxi, taxi, boat, bote. También aprendimos a conjugar el verbo ir, to go, de la siguiente manera. I go, yo voy. You go, tú vas. He goes, él va. She goes, ella va. It goes, esto va. We go, nosotros vamos. You go, ustedes van. They go, ellos o ellas van. También aprendiste a decir el medio que utilizas para moverte de un lugar a otro, con las palabras by u on. Por ejemplo, by car, en carro. By plane, en avión. By boat, en bote. On foot, a pie. By car, by plane, by boat, on foot. Y por eso ya sabes decir cómo vas a un lugar. Y hoy vas a aprender más medios de transporte y cómo hacer preguntas relacionadas. Are you ready? Como hemos aprendido en clases anteriores, para hacer una pregunta en inglés se utiliza el auxiliar do. Para preguntar cómo va una persona a un lugar, también se utiliza este auxiliar. Te explico. La pregunta, ¿cómo vas a la escuela? Se dice, How do you go to school? How do you go to school? Y se sigue la siguiente estructura. How. La palabra pregunta que significa cómo. How. Luego va el auxiliar do. How do. El auxiliar do. Le sigue el pronombre. En este caso, you. How do you. Luego se coloca el verbo ir en su forma base. Go. How do you go? Y finalmente el complemento, que sería el lugar de destino. En este caso, a la escuela. To school. How do you go to school? How do you go to school? How do you go to school? Te repito, para formar la pregunta, ¿cómo vas a la escuela en inglés? How do you go to school? Se sigue la siguiente estructura. Primero, la palabra pregunta, how. Luego, el auxiliar. Le sigue el pronombre y luego el verbo go en su forma base. Y concluyes con el lugar de destino. How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? How do you go to school? Ahora practiquemos un poco. Te diré un lugar para que preguntes cómo vas a ese lugar. Por ejemplo, si te digo to school, a la escuela, la pregunta sería How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Te repito, te diré un lugar y luego tú dirás la pregunta, ¿cómo vas a ese lugar? Si te digo a la escuela, to school,
Entonces dirías, how do you go to school? Empecemos. El primer lugar, a la tienda, to the mall. ¿Cómo dirías en inglés, cómo vas a la tienda? Sería, how do you go to the mall? How do you go to the mall? Siguiente lugar, a la playa, to the beach. ¿Cómo dirías en inglés, cómo vas a la playa? Sería, how do you go to the beach? How do you go to the beach? Un último lugar, al parque, to the park. ¿Cómo dirías en inglés, cómo vas al parque? Sería, how do you go to the park? How do you go to the park? Ahora practiquemos nueva vez las preguntas. Repite después de mí. How do you go to the mall? How do you go to the beach? How do you go to the park? Muy bien, ya sabes preguntar cómo va una persona a un lugar. Antes de aprender cómo preguntar sobre una tercera persona, escucha el siguiente vocabulario. Pay attention. Ahora practiquemos cómo hacer preguntas sobre una tercera persona. Se sigue la misma estructura. How más el auxiliar más el pronombre más el verbo go más el complemento. Por ejemplo, para decir ¿cómo va él a la escuela? Sería How does he go to school? How does he go to school? How, el auxiliar en este caso es does, porque es la tercera persona. El pronombre es he, porque es sobre él. El verbo y el complemento. How does he go to school? Te repito, para preguntar sobre una tercera persona, se sigue la misma estructura. How does, el auxiliar en tercera persona, he, el pronombre él,
go, el verbo, to school, el complemento. How does he go to school? ¿Crees que puedes hacerlo? Entonces, ahora haremos un ejercicio. Te daré unos segundos para que anotes en tu cuaderno la siguiente pregunta en inglés. ¿Cómo va ella a la escuela? Recuerda, ¿cómo va él a la escuela? Se dice, how does he go to school? Y entonces ahora vas a anotar en tu cuaderno cómo va ella a la escuela. Te daré algunos segundos. Comienza. Anota en tu cuaderno en inglés cómo va ella a la escuela. ¿Lo hiciste bien? La pregunta, ¿cómo va ella a la escuela? Se dice, how does she go to school? How does she go to school? Y se escribe how. H-O-W. Does. D-O-E-S. She. S-H-E. Go. G-O. To. T-O. School. S-C-H-O-O-L. How does she go to school? Por lo tanto, la expresión how does she go to school significa ¿cómo va ella a la escuela? Hagamos ahora otra actividad para que te sirva de práctica. En esta ocasión, te repetiré los mismos lugares que te dije anteriormente para que preguntes cómo va él y cómo va ella a ese lugar. Por ejemplo, si te digo a la escuela, to school, me tienes que preguntar sobre él, how does he go to school? Y sobre ella, how does she go to school? Te repito, te diré el lugar y tienes que preguntar sobre él. To school, a la escuela. How does he go to school? Y sobre ella, how does she go to school? Empecemos. El primer lugar, a la tienda, to the mall. ¿Cómo dirías, cómo va él a la tienda? Sería, how does he go to the mall? ¿Y cómo dirías entonces, cómo va ella a la tienda? Sería, how does she go to the mall? El siguiente, a la playa, to the beach. ¿Cómo preguntarías, cómo va él a la playa? Sería, how does he go to the beach? Y sobre ella, ¿cómo va ella a la playa? Sería, how does she go to the beach? How does she go to the beach? Un último lugar, al parque, to the park. ¿Cómo preguntarías, cómo va él al parque? Sería, how does he go to the park? Y sobre ella, ¿cómo va ella al parque? How does she go to the park? Muy bien. Ahora practiquemos las preguntas. Repite después de mí. How does he go to school? How does she go to school?
How does he go to the mall? How does she go to the mall? How does he go to the beach? How does she go to the beach? How does he go to the park? How does she go to the park? Excelente. Espero que lo hayas hecho correctamente. Ahora nos falta aprender cómo se responden estas preguntas. Y ese será el tema de nuestra próxima clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? ¿Qué hemos aprendido hoy? Today we learned how to make questions using the verb to go. Hoy aprendimos cómo hacer preguntas utilizando el verbo ir. Por ejemplo, ¿cómo vas a la escuela? La pregunta sería, How do you go to school? How do you go to school? También aprendimos algunos medios de transporte. Estos fueron bicycle, bicicleta, ship, barco, truck, camión, bus, guagua, motorbike, motor. Por último, aprendimos a hacer preguntas en tercera persona. ¿Cómo va él a la escuela? How does he go to school? ¿Cómo va ella a la escuela? How does she go to school? Es un placer para mí seguir compartiendo contigo mis conocimientos de la lengua inglesa. Espero que puedas practicar en tu casa y le enseñes a otros lo que estás aprendiendo. Espero tenerte en sintonía en nuestra próxima clase para que aprendas mucho más. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.